agradecimiento a Abraham por mantener viva y muy activa esta iniciativa, y a Marcelo por haberme convocado para este número. Es un gusto también compartir la mesa con una vieja amiga como Marta, y a esta altura del partido, un viejo joven colaborador. Me preocupó que Germán le hablara a los jóvenes. Resulta que hay gente más joven que él, a la que ya debe ser hablada. Esto me preocupa un poco. Les confieso, cuando yo también releí el artículo hoy a la mañana, y si Germán encontró el suyo pesimista, yo encontré el mío voluntarista. Así que a lo mejor en alguna combinación entre ambas perspectivas podemos tener una resultante eficaz, digamos. La nota que yo escribí gira alrededor de una discusión sobre política industrial, pero en esta presentación, más específicamente que entrar en los detalles de esa nota, me gustaría comentar un poco ciertos fundamentos que están por detrás de ese artículo, digamos así. ¿Qué explicaría esa visión, ¿no? En el entendido de que el número debe ser leído, y por lo tanto, ¿por qué le vamos a facilitar las cosas a los futuros lectores, digamos, ¿no? El artículo trata del vínculo entre equidad distributiva, entre distribución del ingreso y política industrial. Y uno podría decir que, creo yo, que ese no es un vínculo necesariamente visible, digamos, en general, cuando se discute de políticas de distribución del ingreso y de políticas industriales. Como decía Germán recién, de algún modo la política industrial es una política de instalación o de ampliación de las capacidades productivas, digamos, es básicamente eso, de generación de ciertas capacidades en esos ámbitos, digamos, ¿no? Y las políticas de distribución del ingreso en líneas generales son consideradas como políticas más bien redistributivas, es decir, operan sobre la distribución primaria del ingreso, tratando de eventualmente llevar esos estándares hacia algún tipo de reparto deseado, digamos, ¿no? El punto es sí, como creo que es el caso, y aquí me parece que vamos a coincidir bastante, el punto es si la estructura productiva reproduce inequidades. Si la estructura productiva reproduce inequidades, eso pone un límite a cualquier estrategia, llamémosle así, de distribución del ingreso, y deja el problema de la distribución del ingreso solo sobre las políticas compensatorias, lo cual tiene un límite en varios sentidos, digamos, ¿no? Entonces, el vínculo entre equidad distributiva y política industrial está cuando uno piensa la política industrial como una política de cambio estructural, como una política de cambio estructural para corregir eventualmente ese mecanismo de generación y reproducción de heterogeneidades. De algún modo, la nota va en esa dirección. Esta nota en realidad es una segunda versión de algo que yo escribí y se publicó hacia finales del 2015 en la revista de nuestra querida amiga Mercedes Marcó del Pont, en la revista de la Fundación FIDE. Y discutía sobre esto, era esta misma idea, la idea esta de qué política industrial, digamos, ¿no? Pero claro, ¿por qué me pareció que tenía algún sentido reiterar, con algunas reversiones, digamos así, esa misma propuesta? En el 2015, en realidad, esa nota apuntaba a contribuir a un debate sobre cómo profundizar una estrategia de crecimiento con inclusión, es decir, una estrategia que había mostrado ciertos límites, digamos, ¿cómo profundizar eso? Hoy estamos en otro punto, digamos, ¿no? En un punto que le exige todavía más a la política industrial, porque ya en realidad no estamos discutiendo cómo profundizar un proceso relativamente virtuoso de crecimiento con inclusión, ¿no? Estamos discutiendo en realidad cómo recuperar el crecimiento, cómo recuperar la inclusión y cómo, en cierto sentido, reconstruir tejido productivo, digamos, ¿no?
Es cierto que antes y ahora esta discusión debe estar informada por la misma preocupación, que es cómo darle sustentabilidad al proceso en el largo plazo. Es decir, que es una política industrial que genere un cambio estructural que le dé sustentabilidad al crecimiento argentino en el largo plazo. En cierto sentido, digamos, estas son las preocupaciones que están detrás de lo que me gustaría plantear hoy y discutir, y se discutió en la nota. Retomo acá el punto del título general del dossier, ¿no? Industria y desarrollo, industrialización y desarrollo, ¿no? Para no meterme en demasiados problemas, voy a definir al desarrollo como un proceso que mejore las condiciones de vida de la mayoría de la población. Y no me voy a meter en más honduras que eso. Es decir, entiendo hoy y aquí, en esta coyuntura, en este país, con nuestra historia, etcétera, etcétera, entiendo al desarrollo como un proceso tendiente a combatir todas y cada una de las desigualdades. Y podemos hacer una enorme lista de desigualdades, de ingresos, de oportunidades regionales, de género, los problemas ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, el desarrollo, voy a plantear, es eso. Es ese proceso tendiente a generar creciente igualdad en la sociedad. Entonces, acá aparecen algunos interrogantes, digamos. La industrialización, la industria, ¿es una herramienta para esto? Vale preguntarse esto. Es decir, ¿la industria contribuye a ese proceso? En principio uno sabe, y la teoría sí nos informa, que precisamente porque la industria es una actividad donde a través de distintos mecanismos se obtienen rendimientos crecientes a escala, como manifestaba Germán, digamos, temas de externalidades, encadenamientos, calificación de la mano de obra, difusión de cambio técnico, etcétera, etcétera. En principio la industria es una actividad que tiende a elevar la productividad, eventualmente a sostener el crecimiento. Ahora, esto es así válido para cualquier estrategia industrial, en cualquier caso, digamos. Es decir, aun cuando tengamos una respuesta afirmativa acerca de si la industria puede ser una buena herramienta para este objetivo de desarrollo, nos queda preguntarlo sobre qué tipo de industrialización, digamos, qué tipo y qué estrategia de industrialización. Y esto, en cierto sentido, va en la misma dirección de algunas de las cosas que hablaba Germán. Ahora, cabe preguntarnos si el crecimiento es condición necesaria. ¿Cierto? Es decir, porque tenemos mucha discusión en general acerca de si efectivamente, digamos, los problemas son problemas de crecimiento, para decirlo de algún modo. Y al mismo tiempo, muchísimas críticas a los problemas asociados al crecimiento, al punto tal de que se discute la propia idea del crecimiento como base del desarrollo y entonces empiezan a aparecer otras cuestiones, ¿no? La idea, por ejemplo, la idea del buen vivir, etc. Mi respuesta es que aquí y ahora, otra vez, en esta fase del capitalismo a escala mundial y con la historia de sociedad industrial que tenemos nosotros, con los actores constituidos, los actores sociales constituidos alrededor de esa historia de sociedad industrial, yo creo que efectivamente estamos frente a un problema de acumulación de capital, es decir, estamos frente a un problema de crecimiento. Yo diría que sí, el crecimiento es condición necesaria. De ningún modo digo que es condición suficiente, digo que es condición necesaria. Y en ese sentido instalo una hipótesis que está social e históricamente determinada. Probablemente en otra fase de la economía mundial, en otra fase del sistema global, podría haber tenido una respuesta diferente. Hoy mi respuesta es bastante contundente en ese sentido. Y en líneas generales, en la discusión en Argentina, todo el mundo coincide que la base de los problemas de crecimiento están los problemas de la productividad, digamos, ¿no? Es decir, hay un cierto reconocimiento de que en términos promedio, en términos generales, más allá de algunas actividades particulares, el sistema productivo argentino es un sistema de baja productividad. Y para de esto hay sí una discusión, sí distintos diagnósticos, sí distintas interpretaciones, digamos, ¿no? Están desde quienes creen en la vieja hipótesis a la Diamant de la estructura productiva desequilibrada,
digamos, ¿no es cierto? Y los problemas que los problemas que la diferencia de productividad entre los sectores aventajados por rentas naturales y el resto generan, etcétera. Desde una perspectiva más fundada en el marxismo, la idea de que los capitales argentinos son capitales pequeños frente al capital medio mundial y por lo tanto no tiene espalda para competir en ese escenario, etcétera. Pero digamos, eso también da lugar a diferentes soluciones, pero esta es una discusión, ¿no? O sea, una discusión que me parece importante tener, la discusión sobre la productividad. ¿Tenemos teoría? Algo de teoría tenemos, y aquí ha sido de algún modo mencionada, digamos, ¿no? Es decir, en general la teoría del desarrollo lidia con estas cosas, no es un marco teórico único y uniforme, hay mucha discusión ahí adentro, en general es un marco teórico heterodoxo, digamos, en líneas generales el mainstream no discute sobre desarrollo, es un problema de asignación eficiente de recursos dados y punto. Digamos, quien discute sobre desarrollo es la heterodoxia, pero heterodoxias hay muchas, digamos, pero comparten ciertos ejes comunes, ¿no es cierto? Es decir, la crítica a la noción de las ventajas comparativas es una crítica común en toda la heterodoxia, digamos. Es decir, que la especialización productiva no es neutral en términos de perspectiva de crecimiento y distribución del ingreso. Esto es algo compartido por buena parte de la heterodoxia. Distintas versiones de la dinámica centro-periferia, es decir, la idea de que el poco desarrollo no es un problema de atraso en un camino marcado, digamos así, en una estación previa a llegar a la estación final, que en realidad es un tema bastante más sistémico de reproducción de condiciones de desigualdad, dominación, subordinación a escala mundial. Sobre esto tenemos algunas versiones más livianas, algunas versiones más radicales, etcétera, pero me parece que hay esto. Y la idea es que lo que caracteriza a la falta, lo que caracteriza a nuestra situación, a nuestro desarrollo o a nuestro subdesarrollo o a nuestro infradesarrollo, es un conjunto importantísimo de heterogeneidades estructurales. Heterogeneidades de todo tipo. Heterogeneidades a nivel de la producción, heterogeneidades a nivel de los ingresos, heterogeneidades a nivel de las regiones, etcétera, digamos. Y entonces acá vuelve a entrar la idea de el desarrollo como cambio estructural, ¿no es cierto? Es decir, pero no solo como cambio de la estructura de producción, sino también como cambio de las estructuras de poder, digamos, ¿no? Entonces, claro, esta teoría general ha dicho muchas cosas a lo largo del tiempo, se ha ido adecuando, ¿no es cierto? Como decía Germán, al principio desarrollo e industrialización eran una cuestión, tenía que ver con un momento histórico determinado. La teoría aprende porque discute con otras tradiciones teóricas, porque va advirtiendo cambios que hay en la sociedad. Entonces después ya no era solo la industria, era la industria intensiva en ingeniería, una segunda etapa de la discusión, ¿no es cierto? La industria intensiva en ingeniería, esas eran las industrias dinámicas. Y más recientemente, ya desde hace bastante tiempo, la idea de la incorporación de conocimiento. En última instancia, la idea de que cualquier actividad, todas las actividades industriales, y no solo las actividades industriales, mejoran su calidad, mejoran su desempeño, mejoran las oportunidades que brindan a la población si se instalan en franjas de mayor incorporación de conocimiento, digamos, ¿no? Y entonces esto llevó también a una discusión que a mí me parece particularmente interesante, y particularmente interesante para la economía argentina, que es que ya no se trata de discutir un cambio intersectorial, es decir, salir de sectores supuestamente de baja productividad y pasar a sectores de alta productividad, no sé, dejar de hacer alpargatas y hacer satélites, digamos así, sino discutir las condiciones de un cambio intrasectorial, es decir, donde todo el aparato productivo tiene posibilidad de escalar productiva y tecnológicamente, aún aquellas actividades o industrias o sectores considerados de baja tecnología. Esto es bastante importante para el caso argentino, porque los sectores de baja y media tecnología explican buena parte del aparato argentino. Si nosotros descartáramos esos sectores como posibilidad de contribución al crecimiento y la igualdad, nos estaríamos perdiendo un conjunto de capacidades sociales acumuladas durante mucho tiempo y al mismo tiempo seguramente encontrando resistencias
importantes. Ahora, yendo un poco a algunas cuestiones que planteó Germán. Vamos a suponer que vamos a definir, permítanme que acordemos en que Argentina la podemos llamar un país semi-industrializado, digamos, como una descripción, simplemente. ¿Qué casos relativamente exitosos, y no voy a nombrar estrictamente países, pero qué modelos relativamente exitosos de profundización de la industrialización ha habido en este tipo de países? Algunos han seguido estrategias de nicho, superespecialización, ultraespecialización. Esto parece ser válido para economías pequeñas, digamos, para economías en donde la especialización en una actividad particular es suficiente, de algún modo, para sostener al conjunto social. Y esto parece ser relativamente importante, posible en algunos casos de conjuntos sociales relativamente pequeños. No es el caso de la economía argentina. Hay otros modelos que han sido relativamente exitosos sobre la base de poder compartir mercados preferenciales. El caso de la periferia europea, de alguna periferia europea, digamos. El caso de Australia es un caso de profundización de la industrialización sobre la base de tener, en cierto sentido, mercados cautivos. Europa sobre su propio mercado, Australia acompañando la expansión del sudeste asiático. Este es otro problema que no parece tan disponible para el caso de la economía argentina. Algunos otros lo han hecho sobre la base de escalar inicialmente. Por supuesto, estos modelos que estoy diciendo no aparecen así típicamente definidos, se mezclan un poco en los casos particulares, pero algunos sobre escalar sobre costos salariales, por lo menos inicialmente bajos, digamos, y ir conformándose, ¿no? Y la integración productiva asiática tiene mucho de esto, ¿no? Es decir, ciertos círculos de ampliación de la producción sobre la base de ir incorporando crecientemente nuevos reservorios de mano de obra barata que le permite a los que ya estaban ahí pasar hacia algún escalón un poco superior, digamos, ¿no? Esto tiene un problema importante, que es que la condición inicial y probablemente, si no sale bien la cosa, la condición permanente es salarios bajos y condiciones precarias de trabajo permanentemente. Algunos otros lo están intentando sobre la base de su escala propia, digamos, ¿no? O de alguna, a partir de algunos procesos de muchísima productividad, una inserción muy ventajosa en el mundo. Ahora, en cualquiera de estos casos, nicho, escala, mercado preferencial, etcétera, lo que no ha faltado nunca es política industrial activa. Cuando digo política industrial activa es transferencia de ingresos, sostenimiento, etcétera, etcétera, bajo distintos mecanismos. En ninguno de estos casos ha faltado. En ninguno de estos casos ha faltado I+D elevada, gastos en I+D elevados, en ninguno de estos casos, y en ninguno de estos casos ha faltado un sistema científico-tecnológico potente. En ninguno de los casos lo que estamos hablando, digamos. Cuando se hacen algunas comparaciones simplistas, por ejemplo, entre Australia y Argentina, suele no mencionarse que en 1970 Australia tenía, medido a través de distintos indicadores, un sistema científico-tecnológico, llamémosle, por lo menos 3 o 4 veces más grande y más potente que el de Argentina. Y esto explica mucho de lo que le pasó a Australia de ahí en adelante. Probablemente también, por el contrario, explique mucho de lo que no nos pasó a nosotros desde ese momento en adelante. Claro, después hay algunos otros modelos de crecimiento industrial, pero que yo no los llamaría estrictamente exitosos, que son los modelos guiados por exportaciones bajo un sistema de maquila, digamos. Tenemos varias de esas cuestiones, no parece que sea el caso que los consideremos. Muy bien, vayamos a Argentina en particular. Argentina tiene, y Germán avanzó algunas cosas en esto, y es una discusión que en esta sala y en este ambiente y vinculado al Plan Fénix y a sus distintas expresiones hemos tenido muchas veces, tiene un conjunto de problemas estructurales significativos. Uno de los problemas los problemas de especialización que tiene, de su estructura, digamos, ¿no es cierto? En líneas generales, digamos, lo sabemos todos, una estructura que tiene un fragmento
interesante de recursos naturales, pero al mismo tiempo con escasa transformación posterior, con escasa generación de capacidades de clusterización alrededor de esas ventajas. Y después buena parte del aparato industrial, más allá de algunas islas de modernidad, más allá de algunos casos que siempre encontramos virtuosos, etcétera, alojados en franjas relativamente bajas de la calidad de producto, en donde se compite por precio, y esto pone una presión muy fuerte sobre el salario y sobre las condiciones de trabajo, etcétera. En líneas generales, al mismo tiempo, una gobernanza de la estructura productiva, digamos así, fracciones del capital que por distintas razones se han constituido básicamente tratando de rentabilizarse a partir de mecanismos de valorización rentista, bajo distintas cuestiones, ¿no es cierto? Y todo esto genera un modelo de negocios que podríamos llamar relativamente predatorio. Estoy hablando como pintura general, digamos. Como dije, siempre podemos encontrar algún ejemplo que me desmienta, pero me parece que la aldea queda bastante bien dibujada con una caracterización de este tipo. Y esto ha llevado, y también lo mencionaba Germán hace un ratito, a que tengamos no solo un crecimiento sustentable, sino un crecimiento sumamente volátil. No solo volatilidad nominal, no solo volatilidad de precios, de tipo de cambio, volatilidad real, digamos, ciclos de crecimiento y de decrecimiento muy profundos y de corto plazo, digamos. Y esto tiene un enorme impacto sobre los esfuerzos sociales, los esfuerzos que la sociedad hace en inversión, digamos, porque cada vez que caemos, no es que después simplemente nos volvemos rápidamente al mismo lugar. No se trata simplemente de prender de vuelta las máquinas o apagar o prender el interruptor de la luz, digamos. En esa cuestión se han perdido capacidades, se han perdido economías dinámicas, etcétera, y por lo tanto el esfuerzo de inversión que hay que hacer para volver a estar en el mismo lugar donde estábamos es mayor, digamos. Entonces la Argentina viene, digamos así, haciendo enormes esfuerzos de inversión, siempre insuficientes, pero al mismo tiempo esterilizados por este modo de crecimiento volátil. Si hay un lugar donde esta trama se expresa con toda crudeza, es el mercado de trabajo. Digamos, el mercado de trabajo, como todos sabemos, tiene una dosis de desempleo estructural importante. Si a eso le sumamos las distintas formas del subempleo también, estamos trabajando en el orden de 35-40% de informalidad a nivel general del sistema productivo, y esto no solo afecta a algunos servicios prestados en condiciones de informalidad, como siempre se suele decir, servicio doméstico, etcétera, etcétera, sino que hay sectores industriales formales que trabajan sobre la base de la informalidad. Entonces, esto es un problema importante del mercado de trabajo. Hay una muy alta correlación, digamos, si esto se puede medir efectivamente, entre sectores de baja productividad, alta informalidad y bajos salarios, digamos. Y en general, el grueso del trabajo, por lo menos el 60% del trabajo, está concentrado precisamente en sectores de baja productividad y elevada informalidad. Esta es la síntesis, el resultado de nuestros problemas de desarrollo. Ahí donde están, si ustedes quieren, consagradas buena parte de las desigualdades que decíamos el desarrollo debía tratar de ayudar. Ahora, esto puede ser expresado en términos de lo que podríamos llamar una economía política del capitalismo argentino. Digamos, ¿no? Es un sistema que está caracterizado por baja productividad y por estrategias permanentes de externalización del excedente. Es decir, es un sistema que genera poco excedente y lo que genera lo externaliza. Lo disponible entonces para la acumulación de capital del sistema productivo es poco. Al mismo tiempo, y felizmente, por largos años de industrialización, largos años de distinto tipo, de luchas populares, etcétera, etcétera, contamos con una sociedad civil bastante movilizada, bastante organizada y dispuesta a defender sus derechos. Para decirlo con una metáfora no académica, tenemos un capitalismo de cuarta y una sociedad civil que, si no es de primera, por lo menos es de Nacional B. Y esto genera un problema importante.
Ese capitalismo de cuarta, en todo caso, esos rasgos del capitalismo de cuarta han sido agravados por cada una de las experiencias neoconservadoras, neoliberales que hemos tenido. La dictadura, el menemismo y esta. Y por lo tanto, esa sociedad movilizada y que defiende sus derechos es precisamente fuertemente atacada en esas cuestiones, digamos. Cuando el señor González Fraga dice que no debimos haber consumido tantos plasmas, lo que está tratando de decir es, muchacho, esta contradicción entre productividad baja y derechos altos se debe resolver bajando los derechos. Me parece que la política industrial y la estrategia de desarrollo lo que debe apuntar es a resolver esta cuestión de otro lado, exactamente del otro lado. El problema no es un problema de derechos altos, el problema es un problema de productividad baja, digamos. Y esa productividad baja es un resultado del sistema tal como lo estamos hablando. No sé, ¿cuánto me queda, Marcelo? 3 minutos. Okay. 5, gracias. Qué bueno. Dicho esto, digamos, yendo un poco a la situación actual, como dice Germán, el escenario global no ayuda mucho. Él centró su cuestión en los dispositivos que condicionan la posibilidad de la política industrial, digamos, ¿no? Las reglas multilaterales y otras prácticas de los mercados. En ese sentido, pero en líneas generales, digamos, si uno lo piensa un poco más general todavía, ¿cuál es la actual situación mundial? Nosotros tenemos, me parece, una situación que está muy determinada por lo que podríamos llamar un proceso general de financiarización. Este es un eje vertebral de la economía mundial de los últimos años, y estamos en el medio de algún rebalanceo geopolítico. No me voy a meter en esto. Marta algunas cosas va a decir sobre esa cuestión, pero digamos, un rebalanceo geopolítico que al mismo tiempo no queda muy claro, digamos, la dirección que va a tomar, que en el cortísimo plazo lo que supone es un escenario probablemente de guerras comerciales significativas y por lo tanto de mayor competencia predatoria en el mercado internacional y por lo tanto de mayor presión sobre esos sectores que subsisten sobre la base de precios, digamos, y no sobre la base de diferenciación de producto, calidad, etcétera, etcétera. Es decir, a esos rasgos estructurales se le suma hipótesis de lento crecimiento, cuando no de estancamiento, digamos, regresividad social y discriminación política como nuevas oleadas de cambio político a nivel internacional, de algún modo la tiranía de las cadenas globales de valor, como mencionaba Germán. Yo creo que acá tenemos mucho para discutir ahí adentro, digamos, porque a veces el paradigma de las cadenas globales de valor es presentado como un paradigma que explica a todo el sistema productivo mundial, lo pinta de una sola manera y me parece que nos estamos perdiendo de ahí adentro de ver que hay espacios de competencia intercapitalista que generan ciertos intersticios, ciertas brechas donde se puede esperar. Y si el escenario global no ayuda mucho, el escenario regional tampoco demasiado, digamos, ¿no? Es decir, la mayoría de los países de la región han aumentado su vulnerabilidad financiera y real. Estamos de nuevo en un nuevo ciclo de deuda en varios de ellos, nosotros hacemos punta en eso. Se ha avanzado bastante en el desmantelamiento de ciertas instituciones desarrollistas, para decirlo de algún modo, igualadoras en general en la región. Las reformas laborales y previsionales puestas como la condición de la competitividad a nivel internacional, el vaciamiento de los esquemas de integración regional y un cierto periodo que yo llamaría de empoderamiento del establishment. Cierta idea de que se puede hacer cualquier cosa, digamos, ¿no? Alguna gente se lleva algunas sorpresas y duerme mal, pero hay una cierta idea de esa naturaleza. Entonces me parece que esto nos lleva, sí, a la necesidad de discutir una agenda que Germán introdujo,
En el corto plazo no hay mucho para decir, digamos, no sabemos cuál va a ser el tamaño de la herencia, eso queda claro, y la gestión de la coyuntura financiera y la reparación social inmediata son cuestiones que va a haber que atender en el de cortísimo plazo. Es decir, como decíamos cuando comentábamos un poquito antes de entrar, otra vez lo urgente condiciona lo importante, digamos, ¿no? Pero claramente, sin resolver la urgencia, lo importante tampoco tiene ningún sentido, digamos. Entonces, es efectivamente así. Entonces, sí hay una agenda de cambio estructural que hay que discutir. Por esto que decíamos antes, ¿cuál es la paradoja argentina? Es un país mediano. No es ni chico, que puede tener una estrategia de nicho, ni es muy grande, que puede tener una estrategia autocentrada basada en la escala. Digamos, tenemos un problema. Tenemos un sistema productivo muy diversificado, y esto porque una dotación de recursos naturales muy amplia, porque tenemos una larga historia de industrialización y urbanización, etcétera, etcétera, y eso genera un capital social enorme que no puede ser desaprovechado, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo no tenemos un mercado preferencial. Esas condiciones que explican algunas de las trayectorias exitosas no la tenemos a la mano, ¿no? No tenemos escala, no tenemos mercado preferencial, tenemos actores de la sociedad industrial relativamente débiles y con estrategias que no son incluyentes del conjunto, etc. Entonces, frente a esto, hay que definir alguna trayectoria, alguna estrategia, qué prioridades. Germán lo decía. Es aquí donde me vuelvo voluntarista. Es en este punto donde me vuelvo voluntarista, digamos. Yo tengo la impresión de que en este país no nos podemos dar el lujo de definir que hay sectores o regiones inviables. No podemos decir que la provincia tal o cual es inviable, no podemos decir que la industria tal o cual es inviable. Y esto nos genera un problema, digamos, pero tenemos que tener política industrial para todo eso. Tenemos que ser capaces de hacer política industrial para escalar intrasectorialmente. Digamos, probablemente no se trate a mediano plazo de dejar de hacer alpargatas sin transferir todos esos recursos a los satélites. Se trate de hacer alpargatas de diseño y se trate de hacer componentes de satélites. Y tenemos que ver cómo hacemos el mix de políticas para sostener esas cosas, digamos. Las condiciones políticas, Germán las planteó, habló de un Estado interventor, planificador, etc. Yo agregaría un par de cosas más. Esto requiere de una coalición social necesariamente amplia, digamos. Y al mismo tiempo requiere de la capacidad para resolver las tensiones que se pueden producir al interior de una coalición social relativamente amplia, digamos. En general, los problemas del cambio estructural no están necesariamente en definir a dónde quiero llegar. Eso se puede hacer. Los problemas están en la transición hacia dónde quiero llegar, digamos. Y cuando además esas cuestiones se resuelven en democracia, cuando cada una de estas acciones son escrutadas cada 2 o 4 años, digamos, bueno, aparece una tensión adicional. Pero tenemos que ser lo suficientemente creativos y capaces de resolver esa cuestión. Para terminar, algo sobre política industrial, que después de todo el artículo discutía sobre eso. Está claro que la política industrial tiene que tener una interacción virtuosa con la macro, digamos. Contra la macro no se puede, para decirlo de algún modo, pero con la macro no alcanza. Entonces ahí hay que encontrar la macro tiene que ser amistosa para el desarrollo de una política industrial. Y la política industrial tiene que ser tal, capaz de inducir comportamientos microeconómicos que convaliden esa macro. De eso se trata. ¿Qué es la política industrial? Intervenir en la meso, intervenir en la estructura, intervenir para crear mercados, intervenir para regular la distribución de rentas. Es central ese tipo de cuestiones. Por eso la política industrial no es solo una política que aliente la inversión. Es una política que debe regular la competencia, digamos así, es una política que debe aunarse con la política científica y tecnológica, la política de formación de recursos, etc.
por otro lado, tiene que ser una política sofisticada. Las situaciones sectoriales son distintas y hay que saber trabajar con cada una de ellas. Y los agentes que gobiernan cada uno de esos sectores son distintos y también tenemos que tener políticas diferenciadas por tipo de agentes. Por lo tanto, para algunos sectores será una política de acompañamiento, porque más o menos están relativamente bien. Para otros sectores será una política ofensiva, en el sentido de que donde haya oportunidades a corto plazo de transformación. Y para otros sectores deberá ser una política defensiva, digamos. No debemos olvidarnos de la política industrial defensiva, ¿no es cierto? Y lo último es que esto no solo habla de los sectores que en la jerga llamamos MOI, no solo habla de los sectores de industria manufacturera de base industrial. Esto es exactamente igual para la industrialización de la ruralidad, llamémosle así, para la industrialización de nuestras ventajas comparativas. No hay. El hecho de que tengamos ventajas comparativas primarias no nos garantiza que desarrollemos un sistema industrial, científico y tecnológico alrededor de esas ventajas. Esto requiere una política industrial activa, digamos. No se resuelve con unos buenos yacimientos y que todavía haya 1 metro de humus en buena parte de la pampa húmeda. Gracias.